El segundo apartado ya entramos de lleno en las etapas de la planificación sanitaria. Ya hemos dicho lo que era la planificación, hemos descrito en el apartado anterior lo que era un plan. Ahora vamos a ver cuáles son las fases que hemos dicho que tiene que tener y que tienen que estar integradas de forma, como decíamos, circular. Lo primero, un análisis de la situación para poder hacer poder planificar con objetividad, establecimiento de prioridades, determinación de metas u objetivos que queremos lograr, estrategias de acción, cómo lo vamos a hacer, y evaluación, comprobación de la verdadera eficacia, verdadera eficiencia. Vamos a ir viendo de una en una cada una de ellas qué tiene que contener y un poquito en qué se basa. Muy breve todo. El análisis de la situación consiste en hacer una recogida de datos y realizar una correcta interpretación de los mismos con la intención de conocer en profundidad el tema a tratar. Yo no puedo suponer una situación, ni desde el punto de vista poblacional, ni desde el punto de vista del problema a tratar. Entonces tengo que conseguir información que cumpla tres características. Primero, que sea real, es decir, que se base en la población diana del plan. A mí no me sirve hacer un plan del tipo que sea en Madrid teniendo en cuenta la población de La Coruña o la población de Jaén. Población diferente, y como es población diferente, va a haber unas razones diferentes, unas causas diferentes, unas dificultades y unos favorecedores distintos. Tengo que tenerlo en cuenta. Tiene que ser completa, con lo cual tengo que registrar todos los aspectos posibles de la situación, de la población, perdón, económico, cultural, social, educacional, etc. Y tiene que ser pertinente, es decir, tiene que estar adecuada al contexto, ¿vale? Y a lo que quiero hacer. Yo tengo que recoger una información basándome en para qué quiero la información, no solo una información por informar. Este análisis tiene que incluir estos cuatro elementos. Primero, marco referencial. Conocer la población, ¿vale? Conocer la población con datos geográficos, demográficos, de geográficos de tipo de sitio en el que lo voy a hacer, demográficos, tipo de población que tengo, educativa, nivel de estudios, nivel cultural de la zona, socioeconómico, político, cultural, es decir, tener un perfil poblacional bien hecho. Segundo, un perfil epidemiológico, es decir, conocer el estado de salud de esas personas que viven en ese sitio, sobre todo desde el punto de vista que yo quiero analizar, pero también con los demás. Entonces voy a utilizar indicadores de salud generales, mortalidad, morbilidad, natalidad, todo lo que disteis en el tema 1 de documentación sanitaria. Camas por habitante, enfermeras por habitante, médicos por habitante, porcentaje de esto, porcentaje del otro, etc. Luego, recursos. ¿Con qué cuento? ¿Vale? Recursos materiales, tanto instrumental como inmobiliario, pues tengo polideportivos, tengo parques, tengo hospitales, tengo aulas, tengo salas de proyección que tengo. ¿Vale? Humanos, qué tipo de personal tengo disponible. Financiero, con qué dinero cuento. Y organizativo, qué capacidad tengo de integrar a las distintas organizaciones de un determinado lugar. El ayuntamiento, asociaciones socioculturales, la comunidad autónoma, etc. Y luego elementos favorecedores y obstáculos, ¿vale?, que me van a permitir o facilitar el desarrollo del plan o que me lo van a dificultar, ¿vale?, para que la población esté sana. ¿Qué dificultades, qué elementos favorecedores puedo encontrar? Para usar uno como fortalezas y otro como debilidades. Entonces, ¿de dónde saco toda esta información? Pues de fuentes previas. Es el primer ancla. El Instituto Nacional de Estadística, podemos acceder cualquiera a través de su web y podemos buscar datos tantos que es difícil encontrar lo que uno busca porque no sabe lo que uno busca. Pero claro, los expertos sí saben. Lo que no está en el INE se puede hacer mediante encuestas, cuestionarios, observación, entrevista, grupo de discusión, etc. Y con todos estos datos se hace un diagnóstico de salud, de manera que registre cuáles son los verdaderos problemas de salud y cuáles son las necesidades de la población. Es decir, qué es lo que falta para que la población
pase, ¿vale?, de su estado de salud real al estado de salud ideal, que es lo que nosotros vamos a pretender a la hora de elaborar un plan. Por ejemplo, si detectamos que hay un porcentaje de obesidad y de sobrepeso del no sé cuántos por ciento y el ideal es un 20% menos o un 30% menos o que no haya nada, bueno, pues esa es la diferencia, con lo cual las necesidades es qué nos hace falta para pasar de lo uno a lo otro. Claro, las necesidades tienen su aquel, ¿vale? Porque las necesidades no es algo tan fácil de medir. Hay distintos tipos de necesidades. Lo que se llama la necesidad normativa es la necesidad que define el experto en la materia, ¿vale? El experto en la materia decide qué se necesita para que la población alcance una situación normal, ¿vale? A lo mejor es un 20% o un que no exista o un, bueno, según de lo que estemos hablando. Luego está la necesidad sentida o percibida, que es la que las personas creen tener, ¿vale? La población tiende a tener más necesidades, a percibir más necesidades de la que realmente necesitan desde un punto de vista normativo. Por poner un ejemplo que no tiene que ver con la salud, mucha gente necesita cambiar de móvil, ¿vale? Cree que necesita cambiar de móvil y a lo mejor no lo necesita, el móvil sigue haciendo las mismas cosas que hace cualquiera que se vaya a comprar, igual casi cualquiera que tuviera antes. Luego está la necesidad manifiesta, que es la necesidad sentida que encima se formula. No solamente yo siento que tengo una necesidad, sino que lo pido, ¿vale? La pido, esto es que necesito tal cosa. La comparativa es la necesidad que surge a la hora de contrastar lo que tienes con otro grupo social, ¿vale? Cuando yo a lo mejor no me comparo, siento que tengo satisfechas mis necesidades, pero si me comparo con otra persona, puedo sentir que necesito más. Esa necesidad me ha surgido en una comparación, si no, no me habría dado cuenta. Y luego está lo que llaman la necesidad latente, que es la que solo se identifica tras un análisis profundo de la situación. Las personas no son conscientes de que tienen esas necesidades, ¿vale?, pero resulta que sí las tienen. Entonces, finalmente, lo que se hace después de análisis de todo esto, se establece una relación entre el problema y las necesidades. Y esa relación es la que nos va a determinar el rango que tenemos que mejorar, ¿vale? Desde cómo estamos a lo que se necesita, siendo esa necesidad ponderada entre normativa sentida, manifiesta, comparativa y latente, bueno, pues llegamos a una necesidad, vamos a llamarla real, ¿vale? Y eso es lo que vamos a tener que vencer. Ese gap, ese salto, esa distancia es la que va a pretender recortar nuestro plan. Claro, una vez que tenemos esto, tenemos que establecer una serie de prioridades. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que hay que hacer antes que las otras, porque hay una cierta cantidad de dinero, porque hay una cierta cantidad de tiempo, porque hay una cierta cantidad de limitaciones o de lo que sea, ¿vale? Entonces, idealmente yo querría hacer todo, pero incluso teniendo los recursos para hacerlo todo, unas cosas hay que hacerlas antes que otras porque son más importantes, ¿vale? Yo no puedo hacer todo y todo a la vez, eso es imposible. Entonces tengo que establecer una prioridad. ¿En base a qué establezco la prioridad? Pues en base a distintos criterios. No tienen un orden de importancia, ¿vale? Extensión. ¿Qué es la extensión? La incidencia y la prevalencia. El número de problemas y la acumulación del problema, ¿vale? La gravedad. La gravedad es la mortalidad o la invalidez o la pérdida de años de calidad de vida o riesgos asociados a un determinado problema. Trascendencia sociocultural. Tiene que ver con la valoración que hacen las personas, con las creencias asociadas, con la actitud, con la importancia subjetiva. Y luego la evolución. La evolución analiza o da importancia a cómo cambiaría en el tiempo el problema si intervenimos o si no intervenimos. Hay veces que un problema puede no ser muy extenso, pero si no intervengo se me va a hacer muy grande. Hay veces que el problema es extenso
y puedo retrasarlo porque no va a cambiar mucho ni para bien ni para mal si no hago nada. En ese sentido, lo de la evolución. Y con esto podemos jugar. Hay cosas menos extensas y más graves con mala evolución. Hay cosas poco extensas, poco graves, pero con muy mala evolución. Hay cosas que son poco graves, pero tienen una trascendencia sociocultural muy importante, con lo cual hay una necesidad percibida grande. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, esto nos va a servir para jerarquizar los problemas y establecer un orden de prioridad a la hora de actuar. Una vez que tengo eso claro, tengo que establecer mis objetivos, mis metas. ¿Vale? Y lo voy a hacer en 3 niveles. Uno, una meta ideal. ¿Vale? Es el objetivo al que yo tengo que tender asintóticamente. Una asíntota en matemáticas es una línea, ¿vale?, de una gráfica a la que la curva se acerca indefinidamente pero sin llegar nunca a tocarla. ¿Vale? Eso es una asíntota. Entonces, tender asintóticamente es no voy a llegar nunca, pero siempre voy a intentar conseguirlo, porque si yo me quedo con un objetivo menor, me conformo. Entonces tengo que tender casi a lo ideal. ¿Cómo llego? Pues por distintas líneas, por distintas formas, ¿vale? Eso es lo que llamamos líneas directrices. Son estrategias para conseguir la meta ideal. Ahora os pongo un ejemplo. Y luego los objetivos concretos. Dentro de cada línea directriz, dentro de cada línea de acción, yo tengo unos objetivos concretos. Cada línea tengo que ir consiguiendo una serie de cosas. Estos objetivos tienen que ser graduables, orientados a un grupo de población, delimitados en el tiempo y evaluables. ¿Vale? Estos van a ser los objetivos concretos, que, y quedaros bien aquí con la idea, van a ser los programas de acción. ¿Vale? Van a ser cada uno de los programas de acción. Por ejemplo, la meta ideal, conseguir una población sin fumadores. Ese es el objetivo ideal, el objetivo general de mi plan de acción. Líneas directrices. ¿Cómo consigo yo una población sin fumadores? Por ejemplo, he planteado 3 como ejemplo. 1, influir en el número de fumadores, ¿vale? Tanto haciendo que la gente no empiece a fumar, como que la gente deje de fumar o como que la gente fume menos. Serían 3 formas de hacerlo, pero es influir en el número de fumadores. Otra línea directriz, aumentar el número de espacios libres de humo. Se prohíbe fumar en los bares, se prohíbe fumar en los entornos de los colegios, se prohíbe fumar en los teatros, etcétera, etcétera. Esto ahora parece un poco impensable que se fumara en los teatros, pero se fumaba, y en los cines. Una tercera línea directriz, regular la publicidad del tabaco. ¿Vale? Bueno, pues se prohíbe o se limita, como se ha ido haciendo, se ha ido limitando poco a poco, hasta que está prohibida por completo. Entonces, son 3 líneas por las que se tiene que desarrollar el plan para conseguir la población sin fumadores. Lo tercero es objetivos concretos dentro de cada línea directriz. ¿Vale? Por ejemplo, en la línea directriz influir en el número de fumadores, yo tengo un objetivo que es reducir el número de fumadores en un 25% en 5 años. Por ejemplo, ¿vale? Eso sería un objetivo concreto dentro de una línea directriz que apunta a una meta ideal. Bueno, pues cada uno de estos objetivos concretos van a dar lugar a un programa, que es lo que vamos a ver en el apartado 3. ¿Qué es esto de aquí? Entonces, los programas, luego los desarrollamos, aquí los cito. Los programas, para conseguir estos objetivos concretos de la diapositiva anterior, van a ser los programas de salud, las estrategias de acción. ¿Cómo lo hago? De forma concreta. Están formados por varias fases, que son 7, y vamos a ir desgranando en el apartado 3 de una en una. ¿Vale? Entonces, un plan de educación para la salud tiene que contar con una serie de programas que desarrollen cada uno de los objetivos específicos agrupados dentro de cada línea directriz que apuntan a un objetivo general o a una meta ideal. Para terminar, en la planificación, como en cualquier acción de este estilo, hay una evaluación. ¿Vale? Una evaluación que tiene la intención, la finalidad de valorar la eficacia del plan. Entonces, cualquier plan tiene que tener establecidos modos de comprobación de los resultados.
tanto a largo plazo, es decir, al final lo he conseguido o no lo he conseguido, como a medio o corto plazo, para ver si voy por el buen camino y no tengo que andar haciendo modificaciones. La intención de la evaluación, la de siempre, mejorar el plan, comparar el plan con otros planes puestos en marcha en otros sitios o en otros momentos, ¿vale? Y comprobar la eficacia, es decir, comprobar si de verdad funciona o no funciona. Una vez que yo tengo un plan puesto en marcha y voy haciendo la evaluación, yo puedo ir mejorándole continuamente, ¿vale? Si me voy desviando de los objetivos o si no voy consiguiendo los objetivos que tenía planteados.